poquito hoy y igual este tema lo vamos a terminar, si Dios quiere, la semana que viene. Lo vamos a poder terminarlo hoy. Pero vamos a hacer todo lo posible por cubrir la mayor cantidad posible de lo que tenemos acá. Mateo 23, del 1 al 12. Mateo 23, del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que hagan, a que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen. Estamos hablando del ejemplo, ¿se dan cuenta? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Debo leer y explicar un poquito, porque algunos saben, la mayoría, pero algunos no saben. La filacteria era una cosa que los judíos, antes no había Biblias así como esta, ¿okay? Estamos leyendo, ¿okay? Pero vamos a explicar un poco. Esta Biblia, así como esto, no existió sino después de muchos años. Los primeros que hicieron una Biblia así fueron los griegos, que se llamó la Septuaginta. Y solamente estaba ahí contemplado, por supuesto, que es el Antiguo Testamento. Pero por muchos años, miles de años, por lo menos unos 1200 años, 1500 años, no existió, sino que la palabra era verbal, se transmitía de los hijos, los padres a los hijos, de los hijos a los nietos y así. Y se escribían en pergaminos, en rollos, estaban como en rollos. Un rollo de Isaías, el rollo de Moisés, el rollo de Génesis, el rollo, eran muchos rollos. Y la gente no tenía, por supuesto, una Biblia como nosotros en la mano, cada quien tiene una Biblia, ¿verdad? Sino que para poder escuchar la palabra de Dios leída, tenían que ir al templo y allí el profeta, el sacerdote, el escriba sacaba el rollo, lo abría y comenzaba a leer frente a la multitud. La filacteria era un rollo, una especie de tela larga que se enrollaba en la mano, y entonces ahí iban escritas los textos, iban escritas la palabra de Dios, los libros, chiquititos en ese rollo, iba y se enrollaban en toda la mano, quizás donde alcanzara. Los más inteligentes, entonces tenían esa cosa más larga, ¿no? La filacteria tenía más información para recordar. Por eso dice aquí que ellos ensanchaban sus filacterias, se lo hacían mucho más grande, y los flecos de sus mantos para ser vistos de los demás. Y llaman, dice, sigamos leyendo en el verso 6, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y los saludos en las plazas, y que les llamen los hombres rabí, es decir, maestro. Pero ustedes no quieren que se les llame rabí, porque uno es el maestro de ustedes, ese es el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Esta frase no podemos olvidarla, tenemos que practicarla bien. Porque uno solo es nuestro maestro, y ustedes, nosotros, todos somos hermanos. Y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni sean llamados maestros, porque uno es el maestro de ustedes, el Cristo. Este es el Cristo. El que es el mayor de entre ustedes sea el que le sirve, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sobre esta última frase, o los últimos dos versículos, vamos a establecer nuestro mensaje de hoy. El que es mayor de ustedes debe ser vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Dios bendiga su palabra de este día. Vamos a hablar sobre el tema, ¿por qué es conveniente ser humildes? Esta última frase la vamos a desarrollar el siguiente domingo, no nos va a alcanzar el tiempo. La parte de por qué es conveniente, ¿sí? Ser humildes. Vamos a tocar hoy la segunda parte, que es la humildad. Humildad, en el diccionario, es que es pobre de una clase social poco elevada. Se le dice humildes a esas personas. Que se comporta con sencillez y modestia, que no hace ostentación de sus virtudes. Una persona que es sencilla, que no demuestra o no quiere demostrar o no quiere ni siquiera que sepan lo que él es. ¿Okay? Y conveniente, que conviene, es bueno, provechoso, adecuado, oportuno o útil para alguien o algo. Voy a leer hoy bastante. En cuanto a esta primera palabra, humildad, condición de la persona que actúa sin orgullo, sin presumir de sus méritos y reconocimientos, sus defectos o sus errores. La humildad se considera algo positivo en una persona y muchas veces digno de admiración. La persona humilde suele ser muchas veces alguien que se esfuerza y realiza bien su trabajo sin necesidad de alardear por ello o exigir halagos. Ya uno comienza a pensar, ¿quién será? ¿Dónde están? Hay alguna gente que es así, unos que se parecen a esto, pero otros que no. Yo como que no, ¿verdad? Ya te comenzamos a hacer nuestro propio análisis, ¿no? Quienes presentan esta virtud son capaces de reconocer sus errores y dificultades. La persona humilde no se molesta al recibir comentarios o críticas, sino que saca de ellas aquello que le sea útil para mejorar. A la vez, suelen tener respeto por las opiniones ajenas y no buscan imponer sus propias ideas. Estamos hablando del que es humilde, ¿ok? Y nuestro tema es, acuérdense, ¿por qué es necesario ser humildes? La persona humilde puede ser o no consciente de sus cualidades, sin embargo, no suele exagerar ni buscar reconocimiento. O sea, que lo hace de manera natural. Ya vamos a ver más adelante que hay gente que hacen fuerza por aparentar humildad, pero que no son en realidad. ¿Sí? Buscan formas de aparentar o hacer algo como para tener o hacer verse por los demás como humildes, pero que eso no es una cuestión que se puede sobreactuar. El que es humilde y punto. ¿Sí? Más o menos así te plantea la cosa. Lo hace de manera natural. Sabe usar sus aptitudes para ayudar a los demás y suele priorizar el bien de los que aprecia antes que el suyo propio. Qué linda esta frase, esta cosa aquí, esta oración. Pero hay gente así. No hay muchos, pero hay gente que tienen estas cualidades, que son capaces de priorizar las necesidades ajenas que las propias. Asimismo, les resulta importante reconocer las virtudes de los demás. Sí tenemos gente así. Pero a algunos de nosotros nos cuesta mucho reconocer que alguien puede hacerlo mejor. ¿Cierto? Sí, pastor. A mí por lo menos, porque yo soy perfeccionista en mi carácter, me cuesta cuando estoy haciendo algo y alguien lo hizo mejor. A mí me cuesta. Es cierto. Pero el Señor nos manda en esta conversación que tenemos a aceptar, ¿por qué no? Y más la Escritura dice que tenemos que alegrarnos con el éxito de los demás. La Escritura dice que nosotros tendríamos que gozarnos. Dice, gócense con los que se... Dice, lloren con los que lloran y alégrense con los que se alegran, o viceversa. Alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Nos manda a participar o a ser partícipe de las cosas que le ocurren a nuestros vecinos, a nuestros prójimos.
Porque el mandato del Señor es, después de habernos dicho el primer mandamiento, que es amar al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí hemos explicado muchísimas veces cómo hacer para poner en práctica esto. Este segundo mandamiento, si se le puede decir así, porque el Señor lo combina como uno solo. Amar a Dios. ¿Cómo podemos amar a Dios si no demostramos su amor a través de los seres humanos que estamos mirando, a nuestro prójimo? La única manera de amar a Dios, hacerle ver a Dios que lo amamos, en otras palabras, es demostrando el amor por Él con nuestro prójimo, el que tenemos al lado. El apóstol Juan en su carta dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios al que no vemos? Y no podemos amar, o no se nos hace fácil amar a nuestro prójimo que sí vemos. De modo que la forma más práctica, la más rápida y fácil de poder amar a Dios es cuando demostramos ese amor a través de nuestro prójimo. Y el Señor dice, entonces, recordando la lectura anterior del apóstol Pablo, dice, lloren con los que lloran y gócesen con los que se gozan. Vamos a victoriar, vamos a alegrarnos de verdad cuando alguien tiene un logro, cuando alguien consiguió algo, no importa que yo, aunque traté, no pude conseguir. Nos están hablando, ¿verdad? Yo estuve tratando de lograr eso y no lo pude lograr, pero mi hermano vino, más fácil lo hizo. Gloria a Dios. Te doy un abrazo, ¿verdad? Te felicito. Dios te bendiga, disfrútalo, qué bueno. Pero no somos así. El ser humano no funciona naturalmente así, sino que dentro batalla unos sentimientos, uno que es bien fuerte, que llaman el egoísmo de los hombres, el ego. Esa parte interna que está allí batallando, que quiere todo para sí. Se revela, incluso con estas cosas sencillas, de que si alguien tiene la capacidad de lograrlo, pues lo logró. Qué bueno que lo pudo lograr. Yo haré lo propio para lograrlo pronto, en algún momento en el futuro. Y a lo mejor, ¿por qué no poner los pies sobre la tierra y decir, esto que este hombre logró, aunque yo me esfuerce mucho, no lo voy a poder hacer? Y no me llamen derrotistas, derrotistas, porque hay cosas en las que uno tiene que ser sincero, honesto. Hay cosas que yo, por ejemplo, no soy bueno para las matemáticas. Yo tengo que buscarla con la calculadora. No me mande a hacer cuentas en mi mente, con un papel. ¿Sí? Entonces yo debo reconocer que Froilán, por ejemplo, cuenta los billetes de 1, de 5, de 10, de 20, todo, y no se equivoca. No, yo tengo que ponerlos por secciones. Yo no tengo que poner los de 100 aquí, ojalá que haya muchos de 100. Los de 20 aquí, los de 5 aquí, los de 1 aquí, para entonces contar tantos de 10, tantos de 1, tantos de tanto. Entonces yo sumo tanto. Pero este loco no, este loco cuenta 100, 30, 50, 10, 1, 2, y la cuenta le sale bien. Y hace su matemática muy bonita. Felicidades, Froilán. Yo tengo a Carlos. Carlos sabe sus matemáticas para hacer su construcción de manera maravillosa. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? El hombre no fue para la escuela a hacer eso, lo aprendió solo. El hombre se faja con un papel, un metro, una escuadra y hace unos cálculos y de repente hace así. Y después agarra la sierra y pica toda una madera y se la va a romper, la va a romper, la va a romper. La rompió. ¿Por qué mejor no hace uno y la prueba? Y después, por si acaso, no hace que se falló la medida. No, ese hombre la va a hacer todo de una vez. Pues Dios le dio una capacidad a él que yo no tengo. Nos están hablando, ¿verdad? Pero el mensaje va a durar bastante, hasta el domingo que viene. Y eso es poner en práctica ese sentimiento, la humildad. Reconocer esas cosas y decirle, Carlito, congratulations, you are man. Tú eres el tipo. ¿Cómo lo sabes hacer también? Sí, Froilán. Y tenemos a Wenceslao. Sin ir a la escuela, él se ha convertido técnicamente en el jefe de la empresa donde trabaja. Aprendió solo. Claro, por supuesto que tiene una espalda ese señor para cargar esa piedra que yo no puedo. Bueno, yo pude, pero ya al siguiente día ya no podía más. Ese señor tiene una capacidad física que yo no tengo. Y así por el estilo, hay cosas que Dios les ha dado a los demás que yo no tengo. Y eso hay que reconocerlo. ¿Sí? Y eso hay que reconocerlo. Y tendría que hacérsenos fácil reconocer las virtudes de los otros y decir, qué bueno, te felicito, qué bueno que lo puedes hacer así. ¿Sí? Muy bien, siga, pastor. Al parecer,
Es muy difícil conseguir estas cualidades en la mayoría, sino en algunos pocos. Y esto con algunos bemoles. Esto quiere decir que aunque conseguimos algunos solamente con estas capacidades de ser humildes, sencillos y que pueden tener la capacidad que se les haga fácil reconocer las virtudes y los logros de los demás y toda esta cosa que hemos leído, a pesar de que hay algunos pocos todavía con algunos errores en lo que tiene que ver en este sentimiento del orgullo o del egoísmo que se revela, siempre se revela, aunque sean niveles pequeñitos. Pero el Señor, Él conoce nuestros corazones. La palabra dice que Él conoce nuestro corazón y Él entiende las intenciones del corazón además, mucho mejor. Por esa razón tenemos que preocuparnos porque hay alguien que nos está mirando. Hay alguien que sí sabe leer en el corazón. Y no importa si mi vecino no se entera, si mi esposa no lo sabe, no importa si mis vecinos o mis hermanos no lo saben, pero el Señor, mi Dios, Él sí conoce mi corazón y Él conoce las intenciones de mi corazón. ¿Por qué digo que es importante esto de las intenciones? Yo siempre hago énfasis en esto de las intenciones del corazón, porque hay gente que hace buenas obras, hay gente que hace cosas buenas, hay gente que van y logran hacer muchas cosas para ayudar a otros, pero con intenciones equivocadas. No lo hacen sino en muchas ocasiones para recibir muchas gracias, para recibir qué bueno que pudiste ayudar. El reconocimiento es bueno y nosotros tenemos que tener la capacidad para reconocer lo que los demás hacen. No tenemos que tener la capacidad, la humildad para decir gracias, ¿verdad? Por lo que hemos recibido de alguien. Pero cuando nosotros lo hacemos, ahí está el gran problema, lo que Dios quiere sacar de nosotros. Cuando nosotros lo hagamos, no lo hagamos con la idea de que se nos reconozca tal cosa. Y ahí está el punto difícil. Vamos a hacerlo solo porque el Señor quiere que lo haga. Y vamos a hacerlo con alegría de corazón porque el Señor se gloría y el Señor se glorifica y se alegra cuando yo lo hago de esa manera, sin esperar nada a cambio. Y a tu prójimo como a ti mismo. Hemos dicho otras veces aquí, ¿cómo es que me quiero yo? Ya hemos dicho muchas veces eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo es que me quiero yo? Pues yo me quiero bien. Yo me cuido bien. Yo procuro comer bien. Yo procuro ponerme la ropa que mejor me queda. Mis hijas quieren que yo use chores y camisas por fuera. Y yo les digo, oye, mi amor, ¿viste la estatura que yo tengo? Esos chores así y camisas por fuera le quedan bien a gente como mi sobrino César. A la gente grande, ¿verdad? Son elegantes, grandotes. Se pueden poner lo que sea, les queda bien. Pero imagínense a mí con un short de esos chores grandotes que me quede, generalmente le quedan a la gente por aquí, ¿no? A mí me quedaría por aquí. No puedo ponerme ese short. Estoy dramatizando un poquito, pero es necesario. Y esas camisas por fuera no me quedan bien por mi estatura. ¿Verdad que sabemos de fashion? ¿Qué se dice? Fashion. Y las corbatas. Yo selecciono mis corbatas. No puede ser una corbata muy ancha. ¿Sabes que hubo la moda de las corbatas anchotas, verdad? ¿Cómo hacía yo para ponerme esa corbata tan grande? Porque mi tamaño no me permitía hacer eso. Una corbata así, lo llamamos lengua de vaca en Venezuela. No, la corbata también tiene que ser más o menos así. Y yo le decía a Héctor una vez, y la corbata tiene que ser, para mí, tiene que ser un poquito más abajo de la correa para que me haga ver más alto. Entonces, uno se quiere bien. Si yo me pongo la corbata aquí, vamos a hacer una práctica. No, se me ve la barrigota ahí, ¿verdad? Y ya los defectos. Pero entonces la corbata cubre, la corbata. ¿Y qué es lo que yo hago? Yo me quiero bien, ¿sí? Entonces yo busco una manera, aunque no cuesta mucho, esas corbatas son baratas, me las regalan además. Este saco costó como que fueron $100 y oferta me dieron uno por 50. Otro más, o sea, 2 por 150. O sea que, y me duran 10 años ya, este caso, como 5 o 6. O sea, no es cuestión de gastar nuestro dinero y esa cosa, no, es cuestión de que uno se quiere bien siempre. Y hay gente que, por supuesto, sí dice, bueno, ¿por qué no comprarme uno de $1000? Y se lo compran. Si tienen para comprárselo está bien, pero no compre, esa es una cuña gratis, ¿no? No lo vaya a comprar ese de 1000 mientras que tu hermano no tiene uno de 100. Esa es una cuña gratis. Si tu hermano no tiene uno de 100, no te puedes comprar uno de 1000. Cómprate uno de 100 o de 200. Entonces, ese es otro tema para predicar después. En todo caso, uno se quiere bien. Uno se busca la manera de verse lo mejor posible. Uno busca la manera de comer lo mejor posible. Uno busca la manera de tener lo que es digno. Entonces, la Escritura dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil para nosotros los seres humanos. Porque el egoísmo se interpone.
Y siempre estamos buscando manera de tenerlo yo primero y yo todo. Y si es que queda algo, ahí, así como ahí. Pero somos muy incapaces de ponerlo en la tabla de la mesa y decir la mitad para ti y la mitad para mí. ¿Sí? Y no llega el primero con la mano así, sino damos 4, 5, vamos a ver si lo compartimos entre 4 y 5, ¿verdad? Es muy difícil que hagamos así. Sobre todo cuando estamos fuera de la iglesia o la gente que no viene a las iglesias, la gente que no practica estas cosas. Se llama ambición, deseos de surgir, etcétera, cualquier nombre que se le quiera poner, que hace a los hombres desarrollarse en esta cuestión de ser avaros. Se desarrolla esto del egoísmo profundamente y no lo saben, la gente no se da cuenta. De modo que sí, es muy difícil conseguir estas características en la mayoría. Sí se consiguen algunos, aunque con algunos bemoles, con algunos pequeños defectos además. La humildad, que es característica de la clase social que vive pobre pero no miserablemente, la humildad de garabato se dice, ¿no?, en el diccionario, humildad falsa y simulada. No confundamos como humildes a los que viven en los barrios marginales, en casitas muy sencillas o en ranchos de madera o de láminas de zinc, porque hay un porcentaje alto de la gente que vive en estos lugares con altísimos grados de soberbia y altivez de espíritu. Yo sé que usted ha experimentado esto, yo sé que usted se ha dado cuenta de esto, que hay gente que aunque muy pobre, aunque muy pobrecitos, no les acompaña la humildad. Son soberbios, altivos, orgullosos. Y tanto así que hay gente en estos barrios pobres, las favelas le dicen en Brasil y en Venezuela los barrios, los cerros, ¿no?, tan altivos de espíritu, tan faltos de humildad. Tanto así que si llegaran a alcanzar posiciones económicas más altas, serían mucho más exclusivos, o sea, echando a los demás fuera, que los que ahora viven en una buena situación económica. O sea, son mucho más peligrosos aquellos que no tienen nada cuando llegan a tener que los que tienen de cuna. ¿Sí se entiende, verdad? Yo he visto gente, y usted seguro que ha visto gente, que en lo que tuvieran alguna posibilidad de una posición distinta, se les subió la cabeza. Y ya no saludan. Y ahora tienen un carro con los vidrios ahumados. Y pasan de ladito para que tú no los veas. No vaya a ser que te pidan. O que me pidan. Hemos visto gente así. Lamentablemente, así es el ser humano en un gran porcentaje. Que una vez que tenemos, no habiendo tenido nada antes, en vez de ser humildes y sencillos, agradecidos, ¿qué es lo que dice la Escritura? El Señor Jesucristo dice: de gracia recibiste, da de gracia. No tenías nada, ahora tienes. Sé recíproco, da, comparte. No olvidemos nuestro tema, y es: ¿por qué es conveniente ser humilde? O sea que se puede vivir en grado extremo de pobreza y no ser humildes. No olvidemos esto. Se puede vivir en un grado extremo de pobreza y no ser humildes, es decir, ser altivos de corazón. Y por otro lado, se puede tener buena situación económica o alta o cómoda y mantener una posición sencilla y humilde. Por algo el Señor dice en la palabra, en su palabra, el apóstol Pablo dice: ustedes ricos de este tiempo, hagan bien con sus bienes, hagan lo correcto con sus riquezas. Y yo he conocido gente de dinero con un corazón y un espíritu sencillo, humilde y dispuestos a ayudar. Yo he conocido mucha gente así, desprendidos, que se les hace fácil hacer riquezas, porque hay que reconocer que hay gente, así como dije que hay gente que son capaces de hacer matemáticas y que yo no, también hay gente que son capaces de hacer economía, que yo no, y que tú tampoco. Y de vez en cuando podemos decir: Señor, ¿por qué no me diste algo de eso a mí, un poquito por lo menos, para hacer las riquezas que otros tienen? Vean, yo les he puesto aquí el ejemplo siempre, y eso es verdad. No me mande a mí a vender nada porque va a quebrar.
yo no sirvo para vender. No importa que el producto sea excelente, yo no sirvo para vender nada, yo quiebro con lo que vendo. Mientras que otros salen a vender cualquier cosa que no sirve y consiguen dinero. ¿Usted ha conocido gente así? Sí. Tengo un hermano en Venezuela, no voy a decir el nombre porque me va a escuchar por aquí y va a decir que yo estoy hablando de él, porque ya nos ven en Venezuela. Ese señor siempre tenía un carro distinto, uno mejor, una casa, después tenía otro carro, después tenía otra casa, y entonces él hacía trueques, cambalaches que dicen. Cambiaba una casa por un carro, dos carros por una casa, y siempre andaba haciendo trueques, cambalaches, y siempre seguía ganando. Yo le he dicho a la gente mía, si yo salgo con oro, traigo hierro. Y algunos salen con hierro y traen oro. Así es la vida. O sea, algunos que tienen esas capacidades de hacer economía. Entonces hay gente que tienen esas capacidades innatas desde que nacieron. Nacieron con una capacidad, un privilegio, algo bueno para hacer la riqueza, para trabajar y producir riquezas. Pero a pesar de ser fáciles para producir las riquezas, yo he conocido mucha gente así, sencilla de corazón, humildes, humildes. Eso es para que no se nos olvide que, y repetirnos hasta la saciedad, porque eso es una radiografía de cómo somos los seres humanos. Podemos llegar a ser muy pobres, porque la pobreza no denomina la humildad, es mentira. Podemos llegar a ser muy pobres, estar en miseria incluso, y ser soberbios de corazón, y ser altivos, mal agradecidos, arrogantes, prepotentes. Es el carácter del ser humano. Es algo con que el pecado introdujo allá en el Edén al ser humano, y de allí para acá todos los hombres, dice el Señor allá en Génesis 6, cuando destruyó el mundo en agua y ya con el diluvio, dice, porque vio, él se molestó, dice, y se entristeció en su corazón, dice, porque vio que la actitud de los hombres de aquel entonces era solamente de continuo a los que estudiaron allá, ¿no es? Al mal. Dios se entristeció y decidió destruir la creación, porque se daba cuenta que en vez del hombre, por más inteligencia que acumulara, en vez de hacer las cosas mejor, iba retrocediendo en el mal, iba haciéndose peor. ¿Y será que nosotros hemos mejorado eso después de un tiempo? ¿O en el tiempo hemos mejorado nuestra capacidad de ser? Yo me acuerdo siempre, y le he repetido muchas veces, que en mi barrio donde yo me crié, allá en Chabela, la bodega de Goyito, ¿te acuerdas la bodega? Esa bodega eran unas puertas inmensas, porque la cromotana quebró muy rápido. Había muchos niños que cogían cosas allí. Pero la bodega nuestra allí, era la bodega de Goyito en la esquina, estaba con las puertas abiertas. Eran 4 puertas de madera grandes, y los niños, todos jugábamos allí de noche como hasta las 10:30, que nos daban permiso. No habían rejas por ningún lado, podíamos caminar en ese barrio sin problema. No había peligro de que los fueran a uno a robar, a violar o qué sé yo, no existían esas cosas. Me fui del barrio y a los años volví, quizás a los 9, 10 años volví, o a los 8 años, y cuando regreso al barrio, la bodega de Goyo tenía unas rejas puestas así, la bodega de esquina tenía otra reja, y la gente con rejas por todos lados. Es que el mundo, uno cuando niño no se da cuenta, ahora uno tiene capacidad para analizar. El hombre, a pesar de tener comodidades, hoy por hoy tenemos teléfonos celulares, tenemos carros muy veloces, tenemos avión, tenemos todo. ¿Y qué es lo que pasa con el ser humano hoy? ¿Por qué no somos mejores? ¿Por qué no somos mejores ahora? Es que hay algo que está dentro. El pecado dañó a los seres humanos por dentro, desde el principio. Y lo único que va a ocurrir con el ser humano es que va a continuar en un desenfrenado deterioro, se va a ir deteriorando continuamente. Por eso el Señor dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y la única solución es Cristo mismo, habiendo venido y muerto en la cruz, para que nosotros lo recibiéramos en nuestros corazones, y esa cosa, esa aceptación a Jesús nos haría salvos y nos limpiaría de nuestros pecados y arreglaría parte de nuestros problemas, esas cosas egoístas que funcionan en nosotros, esos sentimientos encontrados dentro de nosotros. El único que tiene el poder, la capacidad para ayudarnos a ser distintos, mejores y parecernos a Él, es Cristo mismo. Allá Mateo 11, 27, el Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán paz para vuestras almas. Él es el único.
Él tiene esa capacidad y Él quiere hacerlo. Él quiere vaciar en nosotros esa capacidad de humildad. En otras palabras, ¿quiénes son aquellos propensos a vivir en soberbia o falta de humildad? ¿Quiénes son esos? Bueno, la respuesta es cualquiera. Cualquiera, no importa su posición social, económica o religiosa, puede ser que esté viviendo inconscientemente o conscientemente en un estado de falta de humildad o falta de humildad, mientras pretende alcanzar posiciones superiores a la de los demás. Esto es un sentimiento que surge de forma natural en los seres humanos, se llama egoísmo. Tengo un ejemplo, voy a leer solo esto y a dar unos textos bíblicos en relación a esto para terminar. Para responder esta pregunta: ¿quiénes son aquellos propensos a vivir en soberbia y falta de humildad? Cualquiera. Vamos a ver si esto es cierto en la palabra de Dios, que cualquiera puede llegar a experimentar estos sentimientos de egoísmos o de falta de humildad frente a los demás. Vamos a leer Marcos. Es Marcos, es Marcos. Okay. Vamos a leer Marcos 10:35. Marcos 10:35. El Señor con su palabra lo que desea es cuidarnos, ayudarnos, mejorarnos, que seamos distintos. Marcos 10:35. Dice, 10:35. Aquí está. Ok, dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, quisiéramos que nos hagas lo que te vamos a pedir. El Señor le respondió diciendo, ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, ¿no saben lo que piden? ¿Pueden beber del vaso que yo voy a beber o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberán, y con el bautismo que yo soy bautizado, serán bautizados, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes ya está preparado. Hasta el 45. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera ser grande entre ustedes será el que les sirva. Y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a leer hasta el 24, hasta el 44 una vez más. Dice, y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de ustedes. Y el verso 41 dice, cuando oyeron los 10, comenzaron a enojarse, porque acuérdense que estos dos, Jacob y Juan, que eran hermanos, le pidieron a Jesús, que al parecer Jesús era primo, o ellos eran primos de Jesús, eran medio familia. Entonces ellos estaban pensando que Jesús vino a establecer un reino literal para echar fuera a los romanos, un reino físico, donde ahí sentado en un lugar, en un trono, mandando a la gente. Era lo que ellos pensaban. Ellos no pensaban que el reino del Señor para nosotros en este tiempo era un reino espiritual que salvaría en el corazón a los seres humanos. Ellos pensaban en un reino literal. Y como reino literal y familia, mira cómo están los enchufados desde el principio. Los oportunistas, la gente que quieren, ya sabes, primo, cuando llegues allá, me das un lugarcito ahí. Eso como que sucede solamente en Venezuela. La influencia, los familiares, los amigos. Y por lo general, el que tiene las capacidades o las cualidades de ocupar ese puesto, no pudo porque es que él tuvo un hermano. El que estaba en cargo, ¿no? El que estaba a cargo tuvo un primo.
Y ese primo tuvo otro primo. Y entonces están ocupando los lugares los familiares, amigos, los de la influencia de este señor. Mientras que los que tendrían que ocupar el cargo, los que tienen las capacidades, no pudieron llegar allí. Es lo que estamos mirando aquí. Estos dos señores, Jacob y Juan, primos de Jesús, le dicen: Señor, cuando estés en tu reino, cuando te establezcas en tu gobierno, te queremos pedir, ponme a mí a la izquierda y a mi hermano a la derecha, o viceversa. Me pones a mí a la derecha y a mi hermano a la izquierda para gobernar contigo. ¿Qué tal, Señor? ¿Qué te parece? Qué petición, ¿verdad? Voy a leer para terminar. En el verso 38, el Señor les responde, y es una cosa que se me ocurre en mi cabeza, siempre lo he dicho así. Este verso 38 al 40, el Señor les responde algo así como: tengan cuidado, muchachos, que se lo van a llevar las hormigas. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice: ustedes no saben lo que están pidiendo. No es mío el darles esa posición, sino que ya está establecido para quienes les toque. El Señor fue diplomático, el Señor fue muy, muy bonito para decirles: oye, así no son las cosas, muchachos, así no se hace. ¿Cómo ustedes van a venir delante de mí para pedirme una posición que a lo mejor le toque a Pedro, que a lo mejor le toca a Andrés, que a lo mejor le toca a Felipe? Pero ellos, por ser familia, no, así no son las cosas, muchachos. ¿No? Por allá en la carta a los romanos, el apóstol Pablo escribe: en cuanto a honra, creo que está en el capítulo 12, dice: en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Mire qué cosa linda. En cuanto a honra, es decir, si alguien va a merecer honra, que lo reciba mi hermano. Eso está muy difícil que se lleve a cabo. Si alguien va a recibir un privilegio, que lo reciba mi otro hermano. Eso está muy difícil, hermano. Y acuérdense que mi estilo de trabajar aquí, mi predicación, mi enseñanza, no va a ser nunca un mensaje de estímulo a la riqueza, de estímulo a que te va a ir bien, de estímulo que vas a vivir mejor. Eso no va a ser mi mensaje. Mi mensaje va a ser siempre a una exigencia que Dios te pone por delante para que seas mejor cristiano, para que aprendas a ser cristiano, para que aprendas a hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Y yo sé, como ustedes, que este es un mensaje que no me va a dar muchos aplausos. Estos son mensajes que no me va a dar popularidad, que no va a venir mucha gente a querer escuchar el mensaje del pastor Butó, porque el pastor Butó predica siempre algo que nos exige, siempre predica mensajes que nos tocan o que nos dan responsabilidades, que nos exigen cosas. Ese es el mensaje del pastor Butó. No he podido cambiar y creo que no voy a poder cambiar mi forma de predicar la palabra de Dios. Aunque quisiera, creo que Dios no va a dejar que yo cambie. El Señor les dice: ustedes no saben lo que están pidiendo. No es mío el darles eso, porque ya está establecido para alguien, para quien le toque. Pero siempre nosotros queremos los primeros lugares. En el verso 41, cuando los otros 10 escucharon esto, se enojaron contra Jacob, contra Juan. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué se enojaron los 10? ¿No se les ocurre? Yo le voy a leer 2 cositas aquí para explicar esto y ya terminamos con esto. ¿Saben por qué se enojaron los 10? Porque ellos también estaban esperando lo mismo. Y ellos se enojaron con Juan y quizás con ellos mismos, porque ¿cómo es que se nos adelantó Juan y Jacob? Se enojaron. Ya vamos a ver eso. No es que los demás estaban libres del pecado ese, ¿no? No es que estaba Juan, el pecado de Juan y el pecado de Jacob, y los demás, los otros 10, bien santos del Señor. No. Ya vamos a ver. Marcos 9, 33 al 34. Ahora sí. Dice, Marcos 9. Marcos 9, 33 al 34.
Dice así, dice, y llegando a Capernaum, cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputan entre ustedes en el camino? ¿Por qué discutían en el camino? Porque parece que el Señor les vio discutiendo en el camino, a ellos 10. Dice, ¿por qué pelean en el camino? ¿Qué era eso? Mas ellos callaban o callaron, porque en el camino habían disputado o habían discutido entre sí quién había de ser entre ellos el mayor. Voy a leerlo de nuevo. Dice, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y Lucas 22, 21 al 24, para tener varios textos que hablan de lo mismo. Lucas 22, 21 al 24, dice lo siguiente. Dice, mas he aquí, dice el Señor, la mano del que me entregará está conmigo en la mesa, hablando de Judas. A la verdad, el Hijo del Hombre va a hacer lo que está destinado para él, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería aquel que había de entregar a Cristo, a Jesús. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. La pregunta que hicimos fue, ¿quién será este que está propenso a que le asalten estos sentimientos? ¿Quién será de los hombres, de los seres humanos, quienes estamos propensos a que nos ocurran o nos asalten estos sentimientos al corazón o a la mente? La respuesta fue cualquiera. Bueno, estamos hablando de que estos muchachos, estos hombres, anduvieron 3 años con Jesús, siendo enseñados por Jesús. Y Cristo les está hablando allí de que lo iban a matar, de su muerte, que lo iban a crucificar, pero que iba a resucitar. Está hablando de la muerte de Jesús. Ellos estaban preocupados a la muerte de Jesús. ¿Quién de ellos sería quien se quedara a cargo del ministerio? Yo sé que estoy predicando mal hoy. Yo como que no estoy muy dinámico. Me estoy explicando, ¿verdad? Cristo está diciendo, me van a matar. Ya pronto me van a crucificar. Este me está vendiendo. Alguno de ustedes me va a vender. Me van a matar. Voy a morir. Y estos, en vez de estar pensando en ya haber aprendido en 3 años del ministerio que les tocaba, que era que tenían que morir por él, como de hecho sucedió, todos ellos murieron por Cristo de manera violenta. En vez de estar pensando de qué manera iban a enfrentar ese ministerio y todos los sacrificios que iban a padecer por Cristo, estaban era pensando que quizás quién de ellos, a lo mejor él o el otro, ser el quien le tocara en cargo, ser el presidente de esa junta, el encargado de ese ministerio, porque había un encargado en ese momento de ese ministerio. ¿Quién era? Cristo Jesús, era el encargado, acuérdense. Era Jesús y sus discípulos y sus apóstoles, ¿no? Entonces él era el maestro, era quien iba enseñando, y los 12 iban detrás de él, ¿verdad? Había un señor, un dueño de la idea, era un tipo, el presidente era el jefe, ¿verdad? Pero se iba a morir. Estoy sacando, ustedes, por favor, díganme sí o no. El sentimiento que está saliendo de sus corazones, ¿cuál fue? ¿Y ahora quién va a ser el jefe? Ay, hermanos, ay, hermanos. ¿Será que nos están hablando de verdad? ¿Nos están descubriendo adentro? ¿Será que somos capaces de hacer una cosa como esa alguna vez? Lo más probable es que sí. Pero también el Señor nos da alternativas. Si nos sometemos a Él, y sí se puede ser humildes, sí se puede llegar a ser sencillo de corazón, sí se puede, porque el Señor nos va a enseñar, y esto lo vamos a aprender en el próximo domingo, el próximo sermón del domingo que viene. Sí podemos. Dios puede transformar nuestras vidas. Dios puede cambiarnos para que no sigamos siendo así. Él puede transformarnos para que nunca lleguemos a ser así. Y si es que si es que algún sentimiento de eso nos alcanzó alguna vez, que nunca más llegue un sentimiento así a nosotros. Él puede transformar nuestras vidas. Y vamos a ver el domingo que viene los beneficios de ser así, porque nuestro mensaje es: ¿por qué es conveniente ser humildes? Entonces, ¿quién es aquel que está al margen de estos sentimientos mezquinos, en un sentido o en otro, de un nivel bajo o un nivel alto?
para que esto ¿quién es el que está exento de esto? Por supuesto que el Señor les corrigió y a nosotros también nos corregirá. Lucas 22, 25 al 27. Y el verso 25 al 26, el Señor les dice: los reyes de la tierra se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así entre ustedes. Esa es la corrección del Señor. Esa es la palabra final del Señor cuando vio aquel cuadro allí. Dice: pero no será así entre ustedes, sino que el mayor entre ustedes debe comportarse como el más joven, y el que dirige como el que le sirve. Esto no es muy difícil de entender. Es que lo contrario a eso sería algo así como: es que yo soy el pastor. Esas puertas que la baje otro. Esa basura que lo recoja o ese lado. O ese mandado que lo haga Héctor. Porque yo soy el pastor. Yo tengo la capacidad para mandar, para ordenar, y tengo la autoridad para esto. Dios me puso aquí para esto. O sea, la palabra aquí dice que yo debo comenzar siendo el que les sirve a ustedes. Sin darme mucha pompa, porque si lo hago mucho voy a tirar mi humildad por tierra. Porque dice la palabra que la enseñanza del diccionario, que los que son humildes no procuran que la gente se dé cuenta de que son. Esos son los verdaderos humildes. Yo soy humilde. Yo soy más humilde todavía. Dice: no, pastor, más humilde soy yo. No, el que es humilde de verdad no quiere que la gente se entere. Pero bien sea por eso o porque mi carácter me traiciona, porque así es como soy, yo he dado muestras de servicio aquí. Yo he dado muestras de limpiar los zapatos, yo he dado muestras de limpiar el carro, yo he dado muestras de reparar, yo he dado muestras de muchas cosas. Es más, ya no lo hago tanto porque ahora ya hay gente que aprendió, ya no me dejan. Tengo gente aquí que aprendió bien. ¿Sabe qué hacía? Ya no hay, mira. Yo hacía antes que yo caminaba por aquí, por la alfombra. Porque así soy. Ando mirando dónde están las basuritas y me la metía al bolsillo. Entonces, cuando llegaba a casa, en vez de llevar dinero, llevaba basura. Llegaba a vaciar el bolsillo con un montón de hojitas y conchitas y cositas que estaban en el piso. Así fue. Ahora no me dejan porque tengo aquí un grupo de personas que se encargan de esos detalles. Qué bueno que aprendieron. Qué bueno que hay gente que fue capaz de ver que yo así era como hacía. Y si alguien no se ha dado cuenta, donde quiera que llego, yo enderezo las sillas. Yo llego a la mesa y están las sillas volteadas, yo las enderezo. Y le he dicho: muchachos, ayúdenme aquí para ver si se les pega eso, ¿no? Ayúdenme aquí. Algunos como que creen que yo estoy necesitando una ayuda en el momento. No, es que lo que quiero es que aprendan el mensaje de las sillas tienen que estar derechas. Y usted dirá: bueno, pastor, porque usted es así, usted es perfeccionista. Yo no soy así, pero eso es algo que hace falta. En la iglesia, nuestra casa, dijimos que esta casa hay que embellecerla mejor, hay que prepararla mejor, hay que protegerla para que no se dañe. Entonces, somos encargados todos nosotros para hacer esto. Los bancos tienen que estar derechitos, las cosas tienen que estar en su lugar. El vaso de agua tiene que estar aquí para que el pastor se lo tome. Nunca me lo tomo. Mi hija me critica que no tomo agua y me ponen el vaso ahí y no me tomo nada. Todo en su orden. Entonces yo llegaba a la casa con los bolsillos llenos de basura. Y reparando. Yo he amanecido aquí haciendo cosas, pegando cables, sacando basura. Yo he amanecido, muchas veces amanecimos aquí haciendo cosas. Pero Dios me manda a mí a ser ejemplo para los demás. Y yo debo ser servidor de ustedes. Pero usted, a título personal, tiene que tomar ese mensaje como suyo. Usted también debe ser ejemplo para los demás. Usted también debe ser quien sirve a los demás. Para que no haya, porque la frase que leímos en el primer texto fue: no llamen maestro a nadie, no se hagan llamar rabí ni maestros, sino porque nosotros todos, ustedes son hermanos nada más. Eso es lo que somos aquí. Usted y yo, pastor, la pastora, todos somos aquí, es hermanos. Ese es el nivel, aquí el nivel es de hermanos. Pero por ahí hay iglesias donde el pastor se haya llamado apóstol, profeta, obispo, reverendo. A mí me decían reverendo cuando yo llegué a Estados Unidos.
A mí me costaba escuchar esa palabra, sobre todo los americanos tienen eso del reverendo Butó. Reverendo tiene que ver con reverencia, con el reverendo Butó. Eso me costaba. Y yo siempre decía, el siervo, hermano, el siervo suyo, el siervo del Señor. Yo soy el siervo del Señor. Pero es típico aquí en Estados Unidos llamar reverendo a los pastores. ¿Y sabe que eso se le sube a la cabeza a los pastores? El reverendo. O sea, el reventado ese, quedan hasta reventados finalmente. Se le sube el obispo, te imaginas tú. El apóstol, el jefe, el profeta. ¿Y por qué no hacer el siervo? Porque la otra cosa es que por un tiempo, antes que aparecieran estos títulos son nuevos. Estos títulos tienen como unos 20, 25 años para acá. Y se han hecho fuertes en los últimos 10 años. Pero antes de eso, se usaba mucho el término para llamar a los pastores el siervo del Señor. Ese era el título. Pero ¿sabe cómo se decía? ¿Sabe cómo sonaba y cómo se recibía? Y ahora con ustedes el siervo del Señor. Y pasaban unos tipos así, con unos paltos grandísimos, así grandotes, ¿verdad? A la plataforma. He aquí el siervo del Señor. Lo que es más, había gente que venían protegiendo a los siervos del Señor, a esos siervos del Señor, para que no los estropeara nadie, los dejaran llegar bien a las plataformas para predicar. Y yo me hacía la pregunta de que, ¿cómo se presentaba Cristo entre la gente? ¿Andaban en guardaespaldas cuidando al Señor las costillas? ¿O el Señor andaba ahí entre el bululún de personas? Cuando aquella mujer que tenía el flujo de sangre, ¿se acuerdan qué ocurrió? Dice que ella, dice, si yo tocare solamente el borde del manto de ese hombre, voy a ser sanada. Y se arrastró por allí como pudo y tocó el borde del manto del Señor. Y el Señor dijo, deténganse. Alguien me ha tocado. ¿Y se acuerdan la reacción de los apóstoles? ¿Cuál fue? Ahora sí es verdad que el Señor, ahora sí es verdad, que alguien me tocó. Y Señor, si la multitud te aprieta, todos quieren estar contigo allí, apretando, ¿verdad? ¿Dónde estaban los guardaespaldas allí? Pero el siervo del Señor, de hace unos 25 años atrás, ese siervo del Señor, se le subía, el título era ese, el siervo del Señor, y andaban así bien, siervos del Señor, ¿verdad? Y gente cuidándolos para que, ¿verdad? No, el título para nosotros es, y ustedes son hermanos. Ese es mi título, hermano. Usted me puede llamar pastor o puede llamarme hermano, o puede decirme de Jesús, pleno, así, ya, ¿sí? Como usted quiera. El que usted me llame a mí de Jesús o mi hermano, no me va a quitar a mí la responsabilidad que tengo como pastor de ustedes. No. Yo seguiré siendo el pastor de ustedes, a pesar de que me quiten el título, el nombre, pues, del título. Porque el que es pastor lo es. Pero el que es servidor lo es. Lo que pasa es que no nos gusta ese título, o no nos gusta esa profesión, o ese ministerio, o ese don, porque es un don, que también el servir es un don. Nos gustaría mejor tener el don de profeta, o el don de echar fuera demonios o sanar a los enfermos, el don de ser predicador del evangelio. Pero el de servicio, eso lo puede hacer Marco. Eso lo puede hacer Carlos. Y cuidado con el corazón, porque el asunto es que se nos puede subir. Se nos puede subir. Somos propensos a que se nos suba el ego y que en algún momento nos sintamos superior, un poquito superior, un poquitico nada más, superior a mi vecino. No, otra vez el texto dice del apóstol Pablo, en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Y en relación a ustedes, todos nosotros aquí somos solo hermanos. Hermanos. El domingo que viene, si Dios permite, terminaremos el mensaje para expresar cuáles son en realidad los beneficios de ser humildes. ¿Cuál es
¿Cuál es la conveniencia? ¿Por qué es conveniente? ¿Por qué es conveniente que nosotros seamos humildes? ¿Dónde está la riqueza de esto? Vamos a terminar hoy así, de esta manera. Y para el próximo domingo vamos a culminar, a concluir. Antes de pasar a nuestro pastor Luis para despedirlo y a Violeta, porque nuestro pastor Luis se va para Venezuela esta semana. Y él nos ha bendecido mucho estos días, estos meses aquí, en su estancia entre nosotros. Quiero destacar el hecho de que el Señor, que sabemos que el Señor todavía nos escucha, que el Señor nos oye, que el Señor respalda nuestras oraciones, que el Señor se glorifica a través de lo que hacemos. Y Guaday tiene su jefe, uno de los dueños de la floristería, una floristería famosísima aquí en Lugo, se llama Nam Craft algo, que inclusive esa zona ahí se llama así, las calles se llaman Nam Craft, que fueron tan legendarios en esto que las calles tienen sus nombres. Entonces, uno de esos señores le declararon ya cáncer en última faceta, para morir. Lo abrieron para hacer una operación y lo volvieron a cerrar y dijeron, no hay nada que hacer. Nosotros hemos estado orando y quiero hacer algo hoy. Piense que suceda o no, Dios es soberano y Él puede hacer como le parezca. Por fin Guaday se lo encontró hoy, fue a la empresa, porque Guaday trabajó un ratito en la mañana. Y Guaday se atrevió a decirle esto. Le tradujeron porque el inglés ya sabe cómo es. Y ella se atrevió a orar por él. Y ella le dijo, aunque los médicos hayan dicho lo que digan, no me importa, porque el Señor puede tener una opinión distinta a la de ellos. Yo quisiera pedirles que me acompañaran en esta oración para respaldar la oración que ella hizo, para que Dios se glorifique allí. Porque quizá Dios quiere glorificarse en ese lugar. ¿Quién sabe? ¿Les parece? Yo quisiera pedirle, porque nuestro mensaje no se va a olvidar, nuestro mensaje va a estar pendiente, ¿ok? Lo van a llevar en su mente y en su corazón, y el domingo que viene lo vamos a remachar el mensaje. Vamos a hablar de esto, vamos a ser servidores. Vamos a servir en este momento. Cuando oramos por alguien, estamos sirviendo al Señor. Vamos a orar por este hombre. ¿Cómo se llama el Guaday? Michael. Inclinen su rostro, por favor, y acompáñenme. Señor, esta hora ya Guaday oró por él en la mañana, pero queremos respaldarla a ella en su oración. Queremos pedirte que te glorifiques en este caso. Sana a este hombre. Sánalo. Lázaro estaba ya muerto, 4 días de podrido allí, ya hedía mal, y tú le dijiste, Lázaro, ven fuera, y aquel hombre resucitó. De modo que no hay nada imposible para ti, Señor. Te pedimos para que tú te glorifiques en la vida de Michael, que él pueda testificar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Eso era algo que no quería pasar por alto. Ahora sí, por favor, Pastor Luis, venga acá para despedirlo. Y Violeta, por favor, también. Está Luis. Bueno, ya ustedes saben, porque hemos hablado de esto. ¿De quién es Luis? Luis, además de pastor, misionero y siervo de Dios y todo lo que se puede hacer. Luis ha sido uno de esos pocos amigos que yo he tenido, porque yo no tengo muchos amigos. Luis, en estos días, Guadani le dio el teléfono a una persona que quería hablar conmigo, pero que esos de esos que son grandotes. Y de esos grandotes, la verdad yo no quiero conversar con ellos, en el sentido de que no hay nada en común, no hay conversación entre ellos y yo. Entonces yo lo que hago con esos grandotes es que yo odio el tema y la llamada, y yo no quiero entrar en el tema, porque yo no los voy a convencer a ellos y tampoco van a convencerme a mí. Entonces, cuando ese señor vio a Guadani por allá, en Atlanta, le dijo, tú eres hija del pastor Butó. Y dijo, sí, estoy tratando de comunicarme con él y no lo consigo. Dame el número. Y Guadani se lo dio. Y Gualesca le dice, ya sabe cómo es Gualesca. Gualesca es un gavilán, Gualesca es un águila. Y ¿quién te dijo que papá tiene amigos? Los únicos amigos de papá son Luis Farías y Luis Yantí.
Tengo dos, mano. Tengo dos amigos. Bueno, reconocido por mis hijas, ¿no? Por lo menos eso no nos dejan mentir. Digo, tenemos muchos amigos, es cierto. Sí, hay muchos amigos. Aquí en la iglesia tengo muchos amigos. Ustedes son mis amigos, hermanos. Y de verdad, buenos amigos. Pero debo destacar que de esos amigos legendarios, no por la edad de Luis, porque sí es que la que es viejo, pero no, es por el tiempo de amistad que nos han unido. Desde 1976 yo comencé a conocer a este hombre. Era flaquito. Y yo también. Era más flaquito todavía. Y ya mira lo que ha hecho el tiempo. Y Luis siempre fue, no, la señora es ella, ya no tiene nada que ver con esto. Asistente, tú y yo. ¿Por qué no darnos este espacio y darle gracias a ustedes por permitirme hacer esto delante de ustedes? Decir esto de Luis para mí es fácil decirlo. Es un amigo. De modo que queremos despedirte, Luis, con cariño, y queremos agradecerte de manera pública el que tú hayas decidido venir para compartir con nosotros este tiempo. Saluda, por favor. ¿Cómo están, chavos? De verdad que sí, mi hermano Bautó tiene toda la razón. No es fácil tener amigos de verdad. Y como dice la palabra del Señor, hay amigos más que hermanos. Tengo hermanos, pero amigos también tengo pocos. Hermano, miren, el tiempo que estuve acá para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. Haberlos conocido a ustedes, del amor de ustedes, viendo su interés por crecer en el Señor, por desarrollar sus vidas en el Señor, para mí ha sido estimulante. Me voy con el corazón más grande porque lo llevo a ustedes también en mi corazón. Gracias por amarnos, porque sé que también ha sido recíproco y ustedes me caen bien, ¿saben? Ahorita estaba diciendo yo allá en la otra iglesia que tenemos allá una forma de decir, cuando alguien nos cae mal, decimos, me cae gordito. Ustedes no me caen gordos, ustedes me caen bien. Y los amo. Voy a hablar de ustedes allá. Y permita al Señor que yo soy muy malo para reconocer, sobre todo los nombres. A lo mejor no me voy a acordar de los nombres de ustedes, pero sí de sus caras. Y voy a estar orando por ustedes también. Que el Señor les continúe fortaleciendo y llenando más de esa gracia. Y orando por este hombre y por Guaday, mis amigos. Nosotros no sabemos si somos primos, si somos sobrinos, si somos cuñados. Somos todo eso. A veces nos conseguíamos. Entonces, primo, para cuñado. Porque somos familia, realmente somos familia. Mis hijas, ya ustedes saben que le dicen a ellos tíos, que son sus tíos, así son. Y las hijas de ellos también nos dicen a nosotros tíos, porque somos sus tíos de verdad, de corazón, así es. Y mis hermanos, bueno, no es fácil decirles adiós. Y yo espero que ustedes oren por nosotros, muchísimo, por la iglesia de Venezuela. Ahora mismo ya ustedes saben que estamos viviendo un momento así como muy especial. Pareciera que el Señor está como que abriendo la puerta y de una manera que nadie esperaba, de una manera inusitada, el Señor está haciendo cosas que nadie estaba esperando. Y pareciera que fuera así, pareciera que es el momento en que el Señor escogió para darnos esa oportunidad. Pero necesitamos su respaldo en oración. Acuérdense siempre de la iglesia en Venezuela y particularmente pues de sus siervos. Ese es el mensaje del pastor hoy, es mi mensaje. Yo soy un siervo y yo no quiero ser otra cosa sino siervo.
Y siempre digo en mis mensajes, para ser siervo de Dios hay que ser siervo de la gente. Y nosotros los pastores somos siervos de la iglesia del Señor. No queremos ser grandotes, queremos ser los servidores. De hecho, pues el Señor nos llama siervos y el Señor nos llama ministros. Y ministro no tiene otro significado que servidores. Eso es lo que somos. Mis hermanos, Dios les bendiga. Los amo mucho, los amo demasiado. Me voy con mi corazón lleno de ustedes y de su bendición. Dios les bendiga, hermanos, de verdad. Me gocé con ustedes. Estas mujeres son guerreras. Me decía Marily, tú eres una guerrera. Viéndola de verdad, los que trabajan, admirado de que ustedes trabajan, pero vienen cansaditos para la vigilia, los martes. Y los disfruté con cada uno que pude hablar. Como yo les decía, cada uno tiene su historia. Y llegaron aquí con propósito, porque alcanzaron al Señor Jesús y se encontraron con Dios. Y eso es lo más importante que yo les decía a ellos. Llegar aquí y tener ese encuentro con Dios fue lo máximo. No importa las vicisitudes que pudieron pasar, pero Dios los trajo para eso. Me alegro mucho de ver a Víctor estar aquí, a Carlito, de estar aquí, también con su mamá. Eso me alegra, de verlos aquí. A veces Dios nos trae aquí o a cualquier lugar, y como lo decía ahorita yo a la pastora, eso es el desierto que vivimos, pero para tener un encuentro con Dios. Les bendigo de verdad, bendigo a Guaday, me voy feliz de ver a Guaday, la admiro, no sabe ya cuántas veces que me pongo allí. Ahora voy a orar más por ella para que el Señor la siga usando por todo. Les amo mucho. Como dice mi esposo, pues ahora tenemos a alguien por quien más orar y son ustedes. Cada uno de ustedes. La vigilia del viernes estuvo hermosa. Como decía Alicia, nunca había estado en una vigilia que oráramos por los países. Y fue hermosa, ¿no? O sea, perdieron los que no vinieron. Porque a veces como estamos aquí no sabemos lo que otros sufren. Pero eso es necesario que el pueblo de Dios conozca. Y Dios les bendiga su ministerio, las enseñanzas. Como decía, como hablábamos el viernes, Él ha parido a cada uno de ustedes. Y eso es hermoso, la sujeción que ustedes tienen con sus pastores. Amen a sus pastores, ámense. Les bendigo y oren mucho por nosotros. Siempre nos recuerdan y lo vamos a estar recordando. Este pedacito, ustedes nos llevamos en el corazón. Que Dios les bendiga grandemente. Le amamos mucho. Me dan un abrazo cada uno, ¿saben? No se vayan sin abrazar. Sí, por favor, sí, y a mí también, no vayan, no corran. No, hay algunos que corren, parece que, no sé, hay patines en esa puerta. Y yo me detengo a veces saludando a uno y a otro y se me pasan todos. Así que dense un espacio, frenen allí, sobre todo los que nos están visitando, no se nos vayan para poder conocerles y darle un apretón de mano. Dios les guarde y buenas tardes.